El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, en este domingo 31 del tiempo ordinario, continuamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 12. El domingo pasado teníamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, en el que vimos sobre el milagro de curar a un ciego, se llama Bartimeo. Jesús estaba muy cerca de Jerusalén. Pero hoy, en el Evangelio, capítulo 12, ya Jesús en Jerusalén. En los capítulos anteriores, es decir, el 11 y la mitad del capítulo 12, escucharemos sobre la entrada de Jesús en Jerusalén, su limpieza del templo y el cuestionamiento de la autoridad de Jesús por parte de los principales sacerdotes, escribas y ancianos. El contexto, por tanto, de este Evangelio es la creciente exposición de Jesús ante las autoridades judías. Jesús está siendo cuestionado y probado por las autoridades judías. Sin embargo, el escriba que se dirige a Jesús en el Evangelio de hoy parece ser un admirador. No está probando a Jesús. El escriba que le hizo a Jesús esta pregunta estaba interesado en algo que constituya un tema candente del pensamiento judío. La respuesta de Jesús tomó dos grandes mandamientos y los aunó. El primer mandamiento: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Esa sencilla frase es realmente el credo del judaísmo. Era y es la frase inicial del culto de la sinagoga, antiguamente y ahora. Es la confesión de que no hay más que un Dios, el fundamento del monoteísmo judío. Cuando Jesús citó esta frase como el primer mandamiento,
cualquier judío devoto habría estado de acuerdo con él. Hemos escuchado en la primera lectura claramente sobre este mandamiento. El segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una cita del libro Levíticos. No te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el versículo del libro de Levíticos. Jesús hizo una cosa insólita con ella. En su contexto original se refiere al correligionario judío. No se pretendía que incluyera a los gentiles, a los que estaba permitido odiar. Pero Jesús citó este mandamiento sin restricciones ni fronteras. Tomó una ley antigua y la colmó con un nuevo significado. La cosa nueva que hizo Jesús fue aunar estos dos mandamientos. Ningún rabino lo había hecho nunca. Queridos hermanos, ¿cómo amamos a Dios? Hay varios medios por los cuales podemos expresar nuestro amor por Dios y gratitud hacia Él por sus bendiciones, reconociendo nuestra total dependencia de Él. Debemos guardar los mandamientos de Dios y ofrecer oraciones diarias de acción de gracias, alabanza y petición. También debemos leer y meditar en su palabra en la Biblia y asistir a misa. Si voy a amar a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas, entonces tendré que anteponer su voluntad a la mía. Significa que puede que tenga que decir que no a algunas cosas que podría querer hacer. Significa que tendré que buscar la voluntad del Señor y hacerla primordial en mi vida. El segundo mandamiento: ¿cómo amamos a nuestro prójimo? Dado que todo ser humano es hijo de Dios y la morada del Espíritu de Dios, en realidad estamos expresando nuestro amor por Dios al amar a nuestro prójimo como Jesús lo ama. Eso significa que tenemos que ayudar, apoyar, alentar, perdonar y orar por todos sin discriminación por motivos de color, raza, género, edad, riqueza o estatus social. La invitación a amar a Dios y al prójimo se concreta en el amor al prójimo. No es a cualquier prójimo al que debemos amar, sino al prójimo que está frente a nosotros. El prójimo no es la persona que vive al lado, sino cualquier ser humano que entra en nuestra vida. Este vecino es especialmente la persona a la que no queremos ayudar, la persona que puede habernos herido, la persona que parece indigna de nuestra ayuda, la persona que nos tomará más tiempo del que queremos dar. Siempre en el Evangelio encontramos esta enseñanza del Señor Jesús. Ama a los que no te aman. Ama a los que son tus enemigos. Ama a los que te abofetean y te hieren. Muy queridos hermanos, en este contexto me gustaría terminar esta reflexión con las palabras de San Juan en su carta.
San Juan dice perfectamente sobre este amor a Dios y amor al prójimo. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. Sigue diciendo en su carta San Juan, si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Queridos hermanos, con estas palabras seguimos meditando sobre el amor de Dios y el amor al prójimo. Que Dios nos bendiga y nos cuide de todo mal. Así sea.